Entrevista a Armando Mena, director de las librerías universitarias de la Universidad Autónoma de Puebla, México. Entrevista realizada por ARCE en el Encuentro de Revistas Culturales y Librerías, celebrado en Madrid entre el 19 de septiembre y el 10 de octubre. Bueno, más que bibliotecas también soy responsable de las librerías, pero digamos tengo una larga trayectoria en esto, he transitado por librerías institucionales, librerías del sector privado, y naturalmente la naturaleza de una y otra son muy diferentes. La intención de una institución es muy diferente a una librería como Son Gandhi, como fue el Parnaso, etcétera, etcétera. Las librerías de la Universidad Nacional Autónoma de México, por donde también transité, o las librerías de instituciones de cultura estatales, como es el Fondo de Cultura Económica, tienen objetivos diferentes. Mi preocupación siempre ha sido hacer librerías de calidad. Una librería que responda a las necesidades del público lector. Yo le decía a nuestro amigo Manuel Ortuño hace tiempo que yo me preocupaba no por fomentar la lectura, sino de atender a los lectores ya hechos. Sí, que muchas veces se olvidan de ellos. Bueno, debo decirte con tristeza que ha ido disminuyendo, no por cuenta propia, sino porque el impacto de las revistas culturales ha disminuido, ¿sí?, en el entorno cultural de las librerías de México. Creo que obedece a ciertas tradiciones culturales, a cierto tipo de información. Mucha gente ya recurre al Internet para satisfacer ciertas necesidades de temáticas especializadas que atienden las librerías, que atienden las revistas. Entonces, siempre, digamos, tanto en el Parnaso como en las librerías de Fondo de Cultura, en la cual tuve la oportunidad de participar de una manera muy estrecha con ARCE. Hicimos un esfuerzo importante por dar una difusión, una exhibición a las revistas culturales españolas, ¿sí? Es difícil porque se requiere de un trabajo continuo, porque necesitas hacer adictos, de tal manera que un profesor, un estudiante, un profesional de la literatura pueda decir, esta revista me aporta y esta revista cada mes la necesito. Es muy importante. La sección de revistas en una librería es muy importante porque, digamos, el público lector, ¿sí?, necesita información. Una revista recoge polémicas actuales, proporciona información, crítica literaria, crítica filosófica, etc. Va señalando ciertas pautas. Y entonces, bueno, una persona que es profesional de esto, un profesor de literatura o un escritor, etc., necesita informarse. Yo creo que las revistas cumplen en ese sentido un papel muy importante en el medio cultural. Como tú sabes, en México hay una tradición muy importante de la edición de revistas desde las instituciones. Hay un mundo de revistas impresionantes, pero que no circulan, o circulan muy poco. La Universidad Nacional Autónoma de México, la última información que yo tenía, es que editaba como 100 y tantas revistas. Claro, la Universidad Nacional Autónoma de México es un mundo, pero son revistas que circulan en la propia escuela o que no circulan, ¿sí? Por ejemplo, yo como Universidad Autónoma de Puebla no me llega la revista de la Universidad Nacional Autónoma de México, que debería ser es una revista importante y debería tener una circulación mucho más amplia. ¿Qué hago? Darles la exhibición que merece toda revista, hacerles recomendaciones, hablar con los bibliotecarios cuando van, ¿sí? Y entonces, naturalmente, decirles, bueno, quiero el compromiso de ustedes, ¿sí?, para seguirlas adquiriendo. Es el caso de las revistas españolas que adquiero como librero,
¿Qué es lo que hace un librero? Un librero primeramente conoce a su público institucional, llegan los bibliotecarios, llegan los responsables de programas de promocionar la lectura, llegan los académicos, que yo sé quién le interesa el ensayo, quién le interesa filosofía, literatura, etcétera, etcétera, y les recomiendo las revistas que llegan. Hay un tema, el tema de precio. Está tan golpeado nuestra moneda que naturalmente, por ejemplo, las revistas españolas suelen ser muy caras. Digamos, para pensarla como un producto de difusión masiva es complicado. Es complicado. Sus canales son más bibliotecas y gente muy especializada. Cada año, en el marco de la feria de FIL Guadalajara, compran las suscripciones de las revistas, por ejemplo, españolas. Y entonces tienen un presupuesto ya asignado. Y cada año lo ejercen. Sí, cada año lo ejercen y compran el número de suscripciones, digamos, de 2, 1, etcétera, pero son para las hemerotecas de sus bibliotecas. Entonces, hay universidades más ágiles para hacer esto. Y hay universidades verdaderamente muy, muy lentas, incluso con poco interés en adquirir este tipo de productos de esa manera. Pero necesitamos sobre todo que exista un impulso y un interés, una educación en torno a la necesidad de informarse en torno a esto y que el servicio de biblioteca sea lo suficientemente ágil y audaz para encauzar a los estudiantes a este tipo de consulta. Y naturalmente hay una inquietud y hay interés en tener este tipo de servicio por vía digital. La presión por tener las suscripciones por vía digital de este tipo de productos viene del área científica. Sí. Para ellos es muy importante la revista día a día de los temas científicos, matemáticas, física, medicina, etcétera, etcétera. La revista cultural tiene otro tipo de movimiento, sí, y otro tipo de interés. Entonces, es más o menos lo que sé, porque he tratado con las bibliotecarias, etcétera. Tienen agentes que les envían las revistas, que les hacen los convenios de adquisición de revistas digitales o en papel acá en Europa, sí, y se las hacen llegar por esta vía. Pero yo creo que es un trabajo que hay que hacer. Pues yo creo que son muy importantes. Es parte del ADN de la cultura. Yo creo que el mundo cultural se expresa a través de las revistas, marca su actualidad, señala líneas, posturas críticas. Y vuelvo a repetir, un académico, un estudiante verdaderamente interesado en su profesión recurre justamente a las revistas, a los autores que escriben en las revistas, ¿sí?, para estar un poco dentro de la órbita de la actualidad, ¿sí?, qué es lo que se está discutiendo. Y eso es muy importante para un librero, consultar incluso las revistas, porque entonces te llega la infinidad de novedades y tú sabes más o menos a partir de esto qué títulos escoger, qué temas son los que están causando interés, qué autores sí se están poniendo en la vanguardia de las discusiones culturales. Yo creo que son muy importantes y el escaparate de las revistas debe ser muy importante.